Congresista Castro. Sí, la interrupción quería a la hacer una pregunta a través suyo, Presidenta, sí, a la bancada. Si es el criterio de la bancada, es el que ha manifestado el congresista Galarreta, de que se pase de frente al Pleno, porque si esa es la voluntad de todos ustedes, que lo plantee como cuestión previa, y creo que nos ahorramos la discusión. No sé si esa es la voluntad, y si no, sigamos debatiendo en base a los artículos, por favor. Gracias. Estamos en el debate del artículo 90. Terminando el congresista Castro, podremos hacer un resumen con respecto a cuáles son las alternativas que se han planteado con respecto a este artículo y, de acuerdo a eso, veremos qué seguimos haciendo. Congresista Castro. Gracias, Presidente. Presidenta, yo creo que en principio no hay una posición firme en la bancada, como cada uno está haciendo un debate y está exponiendo su punto de vista, ¿no? Y es natural que tengamos que discutir, o sea, lo que se ha podido de alguna manera percibir durante esta sesión, que ya es larga, es que las reformas constitucionales son controversiales, necesitan de mucho argumento y necesitan sobre todo de consenso. Y eso me permite a usted saludarlo hoy día, que ha sido en la primera etapa de la decisión sobre la reforma del CNM. Creo que ha habido un ánimo contributivo de todas las bancadas. Para entrar al tema, yo verdad tengo una preocupación sobre este articulado, yo sobre todo que represento una región como Amazonas que según está estructurado no tendría un representante al Senado, excepto si es que sea Distrito Electoral Nacional. Y ese es un gran problema, porque hoy día ya tenemos una crisis de su representación, que todos lo han manifestado. Entonces, Presidenta, y además como el ánimo que queremos que esto se acelere y se discuta, yo sí propondría, y lo hago a título personal, que que se apruebe la bicameralidad y que como bancadas establezcamos una media del número de diputados y el número de senadores. Y yo creo que no hay que mirarlo desde el punto de vista de los costos, cuánto nos va a costar, si nos va a costar menos o más. Lo que acá importa es una estructura del Estado que garantice, según el proyecto presentado por el Ejecutivo, una nueva fórmula legislativa. Se supone que más racional, se supone que con una cámara de la reflexión, que es a donde todos estamos apuntando, y que es lo único hoy día que nos hemos puesto de acuerdo, que ya estamos de acuerdo en la bicameralidad. No, me pido una interrupción. Congresista Mantilla. Presidenta, mire, cuando vino la primera vez el ministro de Justicia, la verdad que muchos no estábamos tan preparados, ni tampoco muchos habían revisado adecuadamente los proyectos de ley, el 3185 y el 3187, respecto a todas estas contradicciones y falencias que tienen estos proyectos. Yo creo, Presidenta, que como el Ejecutivo es el titular de estos proyectos, sería bueno invitarlo al ministro de Justicia, pero alcanzarle primero un listado de todas las contradicciones, los inconvenientes y las dudas que queremos que nos saquen respecto a estos proyectos. Porque tenemos que evitar este tema, lamentablemente, de la desnaturalización de los proyectos. Eso no, quizás es insistente este tema, pero hay que evitar ese tema. Si hay errores, que ellos lo propongan, si nos hemos equivocado en esto, aquello, bueno, que nazca de ellos esta situación, no de nosotros. Cosa que así la gente quizás pueda captar mejor los errores en que incurrió el Ejecutivo y la intención nuestra de querer mejorar estos proyectos. Congresista Castro. Gracias, Presidenta. Bueno, y finalmente, Presidenta, entendiendo que yo sin el ánimo de ser controversial ni nada por el estilo, que ha habido una decisión, yo creo, un poco apresurada de hacer una cuestión de confianza sobre temas que son de larga discusión. Yo quisiera hacer referencia a algunos párrafos que escuchaba de un presidente de otro país donde decía que las reformas necesitan de consensos de todas las fuerzas políticas y de todos los actores. Una reforma no se hace por tener presencia mediática. Las reformas se hacen para que sean duraderas y que sean serias. Entonces, yo, Presidenta, quiero terminar diciendo esto y reiterando mi preocupación por el sistema de representación, sobre todo en el caso particular, el que representa una región, que nos quedaríamos, como está la fórmula, sin representante al Senado en esta fórmula que nos están planteando. Gracias, Presidenta.
Gracias, congresista Miguel Castro. Hemos empezado a las 3:15, son las 6:04, a pedido de las bancadas de Peruanos por el Cambio y, el pedido fue del congresista del APRA y fue aceptado por todas las bancadas. Pasamos del artículo 56 al artículo 90, buscando generar un consenso. Del artículo 90 lo que tenemos son 3 posiciones, por favor, me hacen saber si es que estoy obviando alguna. La primera es que se retire prácticamente todo y que todo se deje para un desarrollo en ley orgánica. Que no pongamos número, que no pongamos representación, que no pongamos modalidad de elección, nada, absolutamente nada. Que dejemos simplemente en bicameralidad y punto. La segunda, congresista... estoy resumiendo y luego les doy el uso de la palabra. La segunda es que se espere a ver qué dice el señor presidente de la República, a ver si nos da permiso para modificar. Y la tercera es la propuesta del congresista Johnny Lescano. La tercera es que se debata la propuesta tal como está. Que se debata la propuesta tal como está formulada en el dictamen que nosotros hemos puesto a debate. Que se debata la propuesta tal como está, que es lo que hemos tratado de hacer. ¿Obviado alguna otra alternativa, señores congresistas? Porque esas son las 3 alternativas que yo resumo de las más de 3 horas de debate. Congresista Marisa Glave. Presidenta, entiendo que una propuesta es dejar, como usted ha dicho, algunos elementos, como han sugerido personas como el señor Tuesta, elementos a la ley orgánica para que no se debatan acá. Otra es discutirlo mañana y la otra es que esto pase directamente, no su dictamen, sino la propuesta del Ejecutivo, ¿no es cierto? Directamente Claro, eso es lo que yo entiendo, porque si va a pasar directamente no es el dictamen que ya pasó un filtro, porque ese filtro no lo estaríamos votando. Lo que tendría que pasar directamente al Pleno sería la propuesta del Ejecutivo. Entiendo que esa es una propuesta, creo que del congresista Galarreta. Yo voy a consultar en mi bancada, porque sinceramente, si esa es la voluntad, vamos al debate directo al Pleno. Muy bien, entonces entiendo que estas son las 3 alternativas que nosotros estamos manejando. En este momento, señores congresistas, estamos presentes 14 congresistas de Fuerza Popular, es decir, de una bancada, 3 congresistas de las otras 7 bancadas. 1 de Acción Popular, 1 de Nuevo Perú y 1 de Peruanos por el Cambio. Habríamos esperado realmente que este debate tan importante, que modifica sustancialmente la estructura del Parlamento peruano, pudiera contar por lo menos con la presencia interesada de los demás congresistas. No sé si en este momento, de esta forma, podemos tomar decisiones con respecto a un artículo en el cual tenemos varias propuestas. Así que esta presidencia propone que volvamos a los artículos que tienen menos controversia y que podamos ir agotando el debate. No puede ser posible que tengamos tantas horas sin producir. Entonces, vamos al artículo 56 y si ustedes tienen alguna diferencia sustancial con respecto a estos, nosotros podremos detenernos y avanzar. Pero les ruego que colaboremos y seamos productivos, que para eso finalmente tenemos toda la voluntad y el mejor ánimo de participar aquí. Nos quedaremos el tiempo que sea necesario hasta lograr un avance que realmente esté a la altura de lo que ese país tan interesado en ver a sus congresistas trabajando merece. Congresista Glave. Presidenta, solamente señalar que el dictamen nos lo han entregado hoy, que no sabíamos que este tema se iba a discutir hoy, que se ha dicho que se ampliaba la agenda y por eso es que hay algo que no estamos acá, Presidenta, pero que al mismo tiempo varios de los miembros, el otro colega del Nuevo Perú que está designado a esta comisión está en el diálogo con el presidente, que también se ha citado el día de hoy, presidente. Entonces, Presidenta, entonces creo que sí es importante dejar en claro que probablemente si nos hubiera llegado antes el dictamen, varios de nosotros habríamos podido traer, incluso por escrito, como lo hemos hecho antes, nuestras propuestas de cambio. Pero sigamos el debate, Presidenta. Nosotros sí creemos que es posible, antes del 4 de octubre, tener todos los dictámenes listos para llegar a la segunda vuelta electoral, para que la gente pueda votar y con eso la ciudadanía decidir cuáles son las salidas, si están de acuerdo o no están de acuerdo. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Glave. Congresista Galarreta.
Gracias, porque vamos a volver al artículo 56. Ya, no, solamente dejar constancia que he escuchado un discurso muy parecido al del viernes. Seguro que hoy día en la noche nadie va a criticar de que el dictamen ha entrado recién, de que no estaba en la agenda y de que no se puede votar. Sí, claro, me parece interesante, pero cuando lo de Fuerza Popular el viernes demostraban que no se podía votar porque había el dictamen, ahí todos los señores, ¿no? Ahí sí, bloquearon la reforma. Por eso, Presidenta, vuelvo a repetir, no caigamos en el juego. Nosotros tenemos que tener algo claro. El Congreso ha estado trabajando, pero déjeme terminar, yo no le he interrumpido. Si el Congreso ha estado trabajando, pero a pesar de lo que ha trabajado el Congreso, el mismo argumento que ha usado una señorita congresista en el Parlamento, fue lo mismo que se planteó el viernes, sin embargo, le sirvió para que el señor presidente Vizcarra salga el día de ayer. Porque todos los medios empezaron a mentir diciendo que se había bloqueado la reforma en la Comisión de Justicia. Hoy día es el mismo argumento, no hay dictamen, no ha sido convocado para eso. Entonces, Presidenta, lo que yo he dicho es muy simple. El Congreso viene trabajando una reforma, pero esa reforma de manera responsable, por lo menos, yo he visto, Presidenta, trabajar reformas más pequeñas que esta en el Congreso peruano, por lo menos en 5 o 6 meses. Pero si un señor que tiene la facultad de presentar su proyecto de ley dice, esto tiene que hacerse ahorita, y entonces nosotros vamos a estar ¿a qué ritmo? ¿A una semana, 2 semanas? Insisto, Presidenta, ¿por qué no se puede votar hoy día? ¿Por qué no podemos aprobar de una vez este documento, que es la propuesta, la reforma estructural del Parlamento, y lo debatimos pues en 2 sesiones si quieren en el Pleno? Porque los argumentos que estoy escuchando son lo mismo, pero cuando se trataba de otras personas, o sea, nosotros, ahí pues salen a cuestionar, a gritar. Yo no sé por qué no se podría votar ahora. En todo caso voy a hablar con el coordinador de nosotros, de la bancada, en la Comisión de Constitución, porque yo creo que tranquilamente podríamos hacerlo. Me piden una interrupción, yo ya terminé, pero la congresista corta. Congresista Alcorta, Gracias, luego presidente. congresista Marisa Glave, porque hemos reiniciado el debate. Congresista Glave, luego de la congresista Alcorta. Congresista Alcorta. Gracias. Bueno, es verdad, pues, o sea, estamos acá varias horas trabajando, pero si el presidente ha metido un proyecto de ley que no se puede modificar, no se puede tocar, porque cualquier cosa que planteemos se desnaturaliza, y si estamos tratando de hacer las cosas bien, y que 130 parlamentarios no representan hoy día porque estamos subrepresentados, y si ponemos a 100 de diputados y 50 senadores, el presidente va a salir a decir, ya ven, han desneutralizado el proyecto completamente. Yo lo que he propuesto, estos acá han querido que incrementar más el presupuesto, más congresistas y más plata. Eso es lo que va a decir. Pero sin embargo quiero dejar bien claro que el jueves pasado el presidente del Congreso sometió en la Junta de Portavoces el plantear y meter el dictamen tal como estaba y que se debatiera en el Pleno. Y prácticamente por unanimidad se aprobó que se respetara el cronograma que se había planteado en la Comisión de Constitución. Esto para dejar constancia, nada más. Gracias. Gracias, congresista Alcorta. Congresista Glave. Presidenta, en la Comisión de Justicia se tuvo 2 sesiones el dictamen y hubo discusión del proyecto de CNM en varias sesiones, Presidenta. Esta es la primera vez que vemos un dictamen. Entonces no se puede comparar, Presidenta. No se puede comparar porque justamente una de las cosas que más sorprendió en la Comisión de Justicia es que absolutamente todas las fuerzas políticas, incluido el Partido Aprista, que normalmente vota con la bancada mayoritaria, tenían claridad de que ese punto era un punto que ya estaba saldado y que se podía votar. Y solamente la bancada mayoritaria decidió plantear abstención para que no existiera el dictamen del CNM, Presidenta. Y por eso es que varios teníamos la sensación de que había una existencia de bloqueo. En este momento, Presidenta, yo creo que usted sí quiere mandar un mensaje de que estamos trabajando. Y por eso varios congresistas estamos acá. Precisamente porque queremos trabajar en lograr la mayor cantidad de elementos que nos faciliten un debate que el país necesita. Pero si lo que algunos colegas lo que quieren es simplemente hablar para el debate que deberíamos estar teniendo eventualmente en pasos perdidos, entonces no se avanza. Y lo que se hace es bloquear la posibilidad de tener una discusión de cuáles son los puntos a corregir. Si hay voluntad, se puede trabajar. Si no hay voluntad, no se puede trabajar, Presidenta. No lo digo por usted, lo digo por los colegas de su bancada. Creo que debemos retomar el nivel del debate. Estamos en algo que nos interesa mucho y que es muy importante. Y de hecho yo soy miembro de la bancada de Fuerza Popular.
Damos la bienvenida al congresista Jorge del Castillo y a la congresista Indira Wilca. Artículo 56. Por favor, congresistas, retomamos nuestro dictamen. No ha sido posible avanzar con el artículo 90, siendo que hay controversia. Vamos a esperar que estén presentes las demás fuerzas políticas para poder tomar un acuerdo que tenga consenso. Porque luego, si no hay ese consenso, van a ocurrir los problemas propios de cuando no estamos presentes todos. Artículo 56. Los tratados, congresista Galarreta. No solamente dejar constancia que están dilatando el debate, esto podríamos haberlo acabado hoy día. Gracias, congresista Galarreta. Los tratados deben ser aprobados por la Cámara de Senadores antes de su ratificación por el Presidente de la República, siempre que versen sobre las siguientes materias: derechos humanos, soberanía o dominio o integridad del Estado, defensa nacional, obligaciones financieras del Estado. También deben ser aprobados por la Cámara de Senadores los tratados que crean, modifican o suprimen tributos, los que exigen modificación o derogación de alguna ley y los que requieren medidas legislativas para su ejecución. Al voto. Señor secretario técnico, nominal, por favor. Señores congresistas, Arana Segarra, Takayama Jiménez, sí. Alcorta Suero, Sí. Alcorta Suero, sí. Becerril Rodríguez, Becerril Rodríguez, sí. Castro Grandes, Sí. Castro Grandes, sí. Cuadros Candia, Sí. Cuadros Candia, sí. Galarreta Velarde, Galarreta Velarde, sí. Mantilla Medina, sí. Torres Morales, Torres Morales, sí. Villavicencio Cárdenas, Villavicencio Cárdenas, sí. Donaire Pasquel, sí. Cheputmur, Acuña Núñez, Velázquez Quesquén, Quintanilla Chacón, Glave Remí, Sí. Glave Remí, sí. Lescano Ansieta, sí. Costa Santolaya, Espinosa Cruz, Mulder Bedoya, Wilca Flores, Sí. Wilca Flores, sí. Echevarría Guamán, Tenemos 13 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado el artículo 56 del dictamen por unanimidad. Artículo 57. El presidente de la República puede celebrar o ratificar tratados o adherir a estos sin el requisito de la aprobación previa de la Cámara de Senadores en materias no contempladas en el artículo precedente. En todos estos casos debe dar cuenta a la Cámara de Senadores. Cuando el tratado afecte disposiciones constitucionales, debe ser aprobado por el mismo procedimiento que rige la reforma de la Constitución antes de ser ratificado por el Presidente de la República. La denuncia de los tratados es potestad del Presidente de la República con cargo de dar cuenta a la Cámara de Senadores. En el caso de los tratados sujetos a aprobación de la Cámara de Senadores, la denuncia requiere aprobación previa de este. Señores congresistas, si no hay mayor controversia, igual iríamos a la votación. Congresista Galarreta. Gracias, Presidenta. Obviamente, cuando hay un tema de tratados, hay un debate que tiene que darse, en este caso se daría según la propuesta, tanto en la Cámara de Senadores, básicamente, pero a veces, y es natural, ¿no? Depende mucho de la voluntad de los senadores en ese momento, y se ha aprobado muchas veces tratados que colisionan directamente con la columna vertebral de la Constitución peruana. Y vuelvo a repetir, si es que queremos hacer la gran reforma, ¿no? O si queremos aprobar la bicameralidad nada más, deberíamos empezar a mirar esa parte de los tratados. Por ejemplo, hay tratados que se han distorsionado en el tiempo. Cuando se firmó las convenciones para los temas relacionados a la Organización de Estados Americanos, los países que hicieron parte y que formaron parte de todos estos tratados, Presidenta, hoy día hay una distorsión absoluta. La Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionada a temas que llegan de diferentes países han tenido problemas con Costa Rica, han tenido problemas con Colombia, han tenido problemas con Argentina, han tenido problemas, Presidenta, en la autonomía de los poderes de cada
poderes constituidos en cada nación. Y claro, hoy día, por ejemplo, yo sé que en la Comisión de Relaciones Exteriores hay bastante trabajo por hacer en esta materia, pero yo no sé si en este acápite se puede, no sé si los especialistas de esta comisión en Constitución han mirado si es que algo podemos poner en relación a algunos candados que colisionen directamente, porque yo he visto tratados, Presidenta, que uno empieza a leer el texto y te meten de contrabando barbaridad y media, cuestiones que el Perú, más allá que a algunos les guste, yo no estoy diciendo que no sea su derecho que a algunos les guste, pues el tema de cualquier tema relacionado, incluso, Presidenta, me refería a temas que se cuestionan con derechos humanos y terrorismo, etcétera. Pero, ¿por qué debería estar a la voluntad, con todo respeto, de un determinado número de senadores? Para eso deberían hacer una reforma constitucional. Es decir, si yo quiero firmar un tratado cuyo desarrollo del tratado está colisionando con la columna vertebral de la Constitución de mi país, eso no lo puede hacer un senador. Entonces, no sé, lo estoy planteando para efecto de debate, repito, salvo que no querramos entrar mucho al detalle y solamente aprobar, y está en la línea mía, pero a ver si podemos, si seguimos así podemos acabarlo hoy día, ojalá, pero ya no haríamos muchos cambios. Pero acá, por ejemplo, hay un punto muy fuerte. Me piden 2 interrupciones, si usted lo permite, Presidente. Congresista Galarreta, ¿está haciendo alguna propuesta en especial como para empezar a incorporar algún candado que usted considere que debamos colocar? Exactamente, lo que pasa, Presidenta, por eso le digo, ¿no? Antes de dar las interrupciones. Sí, lo que pasa, Presidenta, es como estamos viendo el tema de la bicameralidad y ha salido a decir que hay que apurarse, entonces recién estoy viendo exactamente qué están planteando para esta reforma del Senado, ¿no? Por eso yo decía, hay que aprobarlo tal como está para de una vez debatirlo con más calma, pero ahorita si nos vamos a sentar a analizar, yo creo que ahí debería haber algunos candados relacionados a cuáles son aquellos tratados que de por sí, así tengas mayoría en el Senado, colisionan pues con nuestra Constitución. Por eso dejo la propuesta ahí para ver si es que se puede perfeccionar, mejorar, y en base a eso ya los congresistas me imagino que tendrán alguna opinión. Me piden dos interrupciones al congresista Alcorta. Congresista Alcorta, luego congresista Salgado. Gracias, Presidenta. Eso es verdad. En la Comisión de Relaciones Exteriores a nosotros nos envían los tratados cuando ya se firmaron, cuando ya fueron, cuando ya están, es más, pueden tener hasta 2 años de haber sido aprobados. Y ese es el tema, a diferencia de Chile y Colombia, que firman los tratados y los acuerdos con reservas. Nosotros aprobamos absolutamente del 1 al final. No hay ninguna reserva, ningún comentario. Hemos hablado con la Oficina de Relaciones Exteriores encargada de leer los tratados, los protocolos y todo. Hemos tenido reunión personalmente. Yo he ido a la Cancillería a hablar el tema acá. Porque claro, firma cada uno y se traspasa cada uno ahí y toman la foto. Pero que nos mandan a nosotros después no hay forma de revertirlo. Y yo sí creo que los tratados deberían ser vistos de alguna manera, algunos tratados deberían ser vistos, yo creo, en el Pleno, en la Cámara de Senadores y Diputados, pero creo que sí hay que ponerle candados. No sé cuál es la alternativa, pero sí creo que el Congreso tiene que dar una forma de sugerirle al Ejecutivo, a través de la Cancillería, qué candados va a poner. Porque nos hemos convertido en una mesa aparte, solamente nos traen para dar el archivo o ir al Pleno. Y efectivamente, y recalco, además Chile y Colombia, todo el tiempo aprueban con sus respectivas reservas en los que no están de acuerdo cada uno de ellos. Gracias. Y gracias, la segunda interrupción me la pedía, pero ahí solamente antes de cederle la palabra al congresista Salgado, sí, por ejemplo, podría pensarse en, como me lo decía un asesor hace un ratito, en que esto vaya realmente entre diputados y senadores y en ambas cámaras con votación calificada, ¿no? Porque así nomás no podemos aprobar cualquier tratado. Nada, pues en todo caso lo dejo para el debate. La congresista Salgado pedía la interrupción, Presidenta. Gracias. Congresista Luz Salgado. Sí, Presidenta. En el tema de los tratados tenemos que tener mucho cuidado. Uno son los tratados que tienen que pasar y que antes pasaban al Pleno del Congreso, después de verse en la Comisión de Relaciones Exteriores, a los que se refiere el artículo 56, que ya lo hemos aprobado. Y el otro en el que estamos es el artículo 57, que son los tratados ejecutivos. Estos tratados ejecutivos, lo único que vienen al Congreso son para conocimiento. Y para conocimiento porque son tratados que llevan un protocolo internacional a los cuales el Congreso no le puede mover ni una coma porque esto es materia de negociaciones entre países o entre organismos que duran muchos meses. Entonces, hacer un debate aquí sobre eso implicaría que tendríamos que traer, póngase de Inglaterra o de Japón, a las personas encargadas de elaborar el tratado. Por eso está el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Cuál ha sido el problema, señora Presidenta? Y que yo les doy la razón tanto al congresista Galarreta como al Corta, porque hemos encontrado nosotros en estos 2 últimos periodos un atraso de más de casi 250 tratados ejecutivos que no habían sido analizados por las comisiones de Relaciones Exteriores
del otro Congreso. Y entonces en estos tratados ejecutivos ya algunos se habían cumplido, por ejemplo, han otorgado una donación para comprar una ambulancia o la donación que vino de China para hacer el centro del COEN, el antisísmico, y ya se había cumplido y son donaciones, y ahí no tiene que pasar al Pleno. Los únicos que pasan al Pleno, vuelvo a repetir, son los internacionales que son con temas de derechos humanos, soberanía, defensa nacional, obligaciones financieras que afecten también el presupuesto. En los tratados ejecutivos viene para conocimiento, se toma conocimiento y se pasa al archivo porque el encargado de hacerle la vigilancia es el Ejecutivo. Sí tenemos que hacer un trabajo mucho más prolijo, de modo tal que en los tratados ejecutivos no nos ingresen contrabandos como los que vinieron, por ejemplo, para ese convenio país-país para el tema del satélite. Ese nosotros lo observamos en el Congreso anterior porque no era un tratado ejecutivo, señora Presidenta, pero eso no es por el articulado aquí, simplemente trataron de meter de contrabando en la época del señor Ollanta y lo pusieron como tratado ejecutivo cuando ese comprometía la defensa nacional y tenía que haber venido al Pleno del Congreso. Yo me acuerdo que haber votado en contra, señora, de eso, pero lo que hay que hacer aquí es que nuestra Comisión de Relaciones Exteriores tiene que ser muy acuciosa, primero para no dejar pasar el tiempo y para revisar cada uno de los tratados que vienen de parte del Ejecutivo. Pero el articulado está bien, porque esa función le correspondería ahora a la Cámara de Senadores. Gracias, congresista Salgado. Recordando además siempre que los tratados ejecutivos tienen que tener control, de tal manera que se determine si es que no versan sobre derechos humanos, soberanía, o sea, claro, y tiene que hacerse el control de tal manera que el Parlamento ejerza a cabalidad el rol que le corresponde. Le voy a dar, congresista Galarreta, después del congresista Lescano que está pidiendo la palabra, o interrupción al congresista Lescano. Congresista Lescano, una interrupción al congresista Lucho Galarreta. Congresista Gracias, Galarreta. Presidenta. Gracias, congresista Lescano. Bueno, en todo caso, estaríamos en el artículo anterior, que ya lo hemos aprobado. Es decir, en el artículo que habla sobre derechos humanos. Ese es el artículo, Presidenta, que debería tener aprobación calificada de ambas cámaras. Es decir, para cualquier aceptación de tratado de ese tipo debería tener un candado mayor. Y ahí habría que plantear, en todo caso, una reconsideración a la votación del artículo anterior. Gracias, congresista Lescano. Gracias, congresista Galarreta. Congresista Lescano. Presidenta, se está introduciendo una serie de modificaciones a la parte económica de la Constitución. 56, entonces estamos en el artículo 56, 57, derechos. 56, 57. ¿Estamos en el artículo 57, señora Presidenta, o no? Entonces, a eso me estoy refiriendo, no sé por qué tanto murmullo en el fujimorismo, no sé qué les pica cuando yo hablo, señora Presidenta. Bueno, pero es entendible. Debo ser una piedrita en el zapato, está muy bien. Señora Presidenta, o señorita Presidenta, estamos viendo lo que en materia económica en esta parte de la Constitución se hace, ¿no? Bueno, déjeme hablar, porque yo los he escuchado, Presidenta, entonces, sí, hay otra interrupción, yo no sé, tanta interrupción, no dejan ni hilar las ideas, señora. Gracias, congresista Lescano. Congresista Torres tiene la interrupción. No, la interrupción, congresista Lescano, a través de la presidencia. No, la interrupción es para contarle que el régimen económico es a partir del artículo 58. Entonces estamos en el artículo 56 y 57, que es de los tratados. Por eso es que todo el mundo nos hemos sorprendido cuando usted dijo, ¿podemos entrar al régimen económico de la Constitución? No, eso es a partir del 58. Por eso es que ha escuchado los murmullos. Solamente era para eso, para ayudar a encauzar la discusión. Gracias. Gracias, congresista Torres. Congresista Lescano. Presidenta, después del artículo 57 entramos al régimen económico y después pasamos a todo lo que es otras materias. Aprovechando que estamos en esa instancia, en esa parte de la Constitución, sería bueno que al Senado se le encomiende alguna materia que nosotros los peruanos vemos que es indispensable
para que sea una buena reforma también, no solamente las funciones del Congreso ahora repartirlas entre los diputados y senadores, porque también vamos a estar encomendando trabajos al futuro Congreso, repito, las mismas funciones. Entonces, yo creo que en la parte en el capítulo régimen económico, señora presidenta, se pueda poner también que se faculte al Senado la aprobación de los contratos ley. Los contratos ley, que dice contrato ley, y las leyes, presidenta, se hacen aquí en el Parlamento Nacional. Ahora los contratos ley, el único que los aprueba es el gobierno. Lescano, permítame Sí. por favor, lo que pasa es que estamos debatiendo los tratados. Sí, yo estoy de acuerdo. Lo que usted Sí. está mencionando no ha sido materia de presentación de ninguna iniciativa legislativa. Si usted tiene a bien hacer esas modificaciones, debería presentar un proyecto de ley que estoy segura con mucho gusto y con prioridad, le prometo, lo tramitamos aquí. Pero en este momento no hay ningún proyecto de ley en ese sentido, así que